Entonces, bienvenidos en esta mañana. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Ha sido maravilloso, ¿cierto? Hoy nos ha otorgado, nos ha regalado un día más, no para que nos centremos en nosotros, sino para que cada día nos rindamos a darle honor y gloria. A que en todo lo que hagamos podamos glorificarlo, no solamente cuando estamos aquí reunidos en la iglesia, sino también en todo lugar donde estemos. Él es nuestro Dios. Y nuestra vida está siempre concentrada, nuestra vida siempre está inclinada a darle gloria y honra solamente a Él. Amén. Bien, vamos a orar, pedirle a nuestro Dios que en esta mañana Él sea Rey sobre cada uno de nosotros, continúe siendo Rey, ejerza señorío en nuestras vidas y que en esta mañana su palabra pueda confrontarnos. Amén. Su palabra pueda alimentarnos y su palabra también pueda confortarnos, pueda exhortarnos, pueda consolarnos, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Dios que en esta mañana Él nos hable a través de su palabra y que yo simplemente sea el instrumento por el cual Él pueda en esta mañana obrar en cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos honra y gloria. Te adoramos, Señor, y te glorificamos en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Y nosotros hemos comprendido a través de tu palabra que tú nos creaste para alabanza tuya, Señor. Que tú nos creaste para alabanza de tu gloria. Que tú nos creaste para que te adoremos. Hoy nos rendimos, Señor, una vez más a reconocer tu altura, tu bondad, a reconocer tu inmensidad, tu poderío, a reconocer cada uno de tus atributos, Señor, reconociendo también que el conjunto de ellos es la gloria tuya. Y hoy creemos, Señor, que tú eres tan alto, sublime y todopoderoso, y siendo nosotros, Señor, siervos, polvo de la tierra, y habiéndonos separado de ti, habiéndonos apartado de ti, tu gracia ha sido tan grande, Señor, tu misericordia ha sido tan inmensa, tan maravillosa, que hoy nos permites tener cercanía contigo a través de Cristo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por cada hábito pecaminoso que hemos hecho, Señor, y también por haber dejado de reconocer cuán grande eres tú, Señor, y cuán necesario es que nosotros nos acerquemos a ti. Gracias porque cuando tú nos elegiste a nosotros no había ninguna, Señor, motivación ni ninguna intención en nuestras vidas de poder acercarnos a glorificarte, pero tú nos acercaste a través de Cristo. Pues tu palabra dice, Señor, que no te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros, Señor. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos la responsabilidad de buscarte. Ahora que estamos en Cristo, tenemos el conocimiento de la verdad a la cual nos debemos acercar día a día, Señor. Y eso es lo que queremos en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda obrar en nuestros corazones a través de tu palabra, y que tu palabra, que es viva y eficaz, en esta mañana cumpla la función, Señor, de redarguir nuestros corazones, de penetrar como espada de doble filo hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y discernir las intenciones de nuestro corazón, porque solo tú lo conoces, solo tú conoces el corazón. Nosotros lo que sabemos de nuestro corazón es que es perverso y que es malo, Señor, pero tú nos has dado a Cristo, tú nos has dado al Espíritu Santo, tú nos has dejado la palabra para que en ella nosotros seamos instruidos, redarguidos, que podamos ser edificados en ella a fin de ser perfectos, Señor, y preparados para toda buena obra. En esta mañana te pedimos que nos ayudes a tener sabiduría, que nos des, Señor, el entendimiento necesario, pero también que nos abras el corazón y nos des el entendimiento para poder, Señor, comprender la verdad de tu palabra. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Estamos en tus manos y rogamos para que en esta mañana tú nos hables a través del sermón, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en medio de nosotros, en el momento que tu palabra es expuesta, en medio de que tu palabra es predicada. Tu Espíritu Santo continúe obrando en nuestras vidas. Gracias por esta mañana. Honramos tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos a tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre y tú eres el Dios de toda la creación. Gracias por hacernos, gracias por redimirnos y gracias por permitirnos estar en esta mañana, en este lugar. Háblanos, Señor, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, quiero invitarlos ahí donde están a que abra su Biblia y que podamos juntos leer en esta mañana Romanos capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 21 y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos.
y vamos hoy a poder culminar, digamos, una parte de esta primera sección de la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde él está hablando acerca de cuál es la condición del hombre, y hoy vamos a mirar cuál es el medio que el Señor ha otorgado, puesto que hemos visto ya cuál ha sido la acusación, por así decirlo, del apóstol Pablo al pueblo judío y a los gentiles, acusando a todos que no hay justo. ¿Ni cuántos justos hay? Ni uno solo, ¿cierto? Entonces hoy vamos a mirar, puesto que hemos mirado y la Escritura nos ha revelado esto, hoy vamos a mirar que hay un medio que el Señor ha otorgado y que ese medio está disponible y que está otorgado únicamente por nuestro Dios. ¿Para beneficio de quién? De nosotros. Buscando el propósito de reconciliarnos, buscando el propósito de podernos restaurar y redimir, es la palabra, de darnos la redención para que pueda haber nuevamente la comunión con nuestro Dios. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos lo creen así? Vamos a leer la palabra primeramente, Romanos capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leerlo hasta vamos a terminar el capítulo 3, que esto va un poco más profundo, pero vamos a dejar hasta allí. Dice la Escritura, leemos la Escritura sabiendo que la Escritura es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y que es inspirada por Dios, y que cuando abrimos la Biblia estamos abriendo el consejo de Dios y está Dios hablando a nuestras vidas. Amén. Siempre que usted abra la Biblia, háblala con este entendimiento, ¿sí? Comprendiendo esto, que cuando leemos la Escritura es inspirada por Dios, la Escritura, el autor de ella es el Señor, y que cada vez que nosotros abrimos la Escritura estamos abriendo la revelación del Señor y la forma en la que Él se ha dado a conocer a nosotros como su iglesia. Amén. Dice, pero ahora, aparte de la ley, verso 21, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué se ha manifestado? Testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley ¿de la qué? De la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos ¿la qué? La ley. Bueno, mis hermanos, ahí está el punto que hoy vamos a considerar a través de la Escritura, y lo que vamos a hablar es que hablar de la justicia de Dios, que se revela en la justificación. ¿En qué se revela la justicia de Dios? En la justificación. Y la justificación es únicamente o está dada solamente por Dios, y es a través de la fe. ¿Y la fe en qué? La fe en Jesucristo, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a mirar es que Pablo está condenando, y no Pablo lo que está trayendo en los versículos anteriores que ya estudiamos, está hablando y está trayendo el concepto, la claridad, pues poniendo con vehemencia, por así decirlo, que toda la raza humana, que todo el hombre, todos los hombres están como bajo pecado, ¿cierto? Que todos los hombres, sin excepción alguna, todos están bajo condenación, en muerte, en pecado, y esto produce algo, y es que toda la humanidad está bajo condenación.
Pablo también lo va a decir a los Efesios en el capítulo 2, que hablando de la gracia, hablando de la fe o de la justificación por fe, que antes de que Cristo, cierto, fuera revelado y que se nos fueran abiertos los ojos a nosotros, si hubiésemos creído en el Evangelio por medio de la predicación del mismo y también por medio del don que Dios ha otorgado, que es la fe, nosotros estábamos ¿cómo estábamos? Muertos. ¿Una muerte qué? Espiritual, ¿cierto? Separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando estábamos en esta condición, Dios muestra su ¿qué? Su amor, ¿cierto? Dios muestra su amor para con toda la humanidad, porque hay que decirlo, para con toda la humanidad, en que envió a Cristo para morir por nuestro pecado, ¿cierto? Pero a pesar de que el Señor envió a Cristo a morir por el pecado de toda la humanidad, hay una condición, y lo vamos a decir de esta manera, que el ser humano necesita comprender y entender para poder ser justificado, otorgando Dios un medio. ¿Cuál es la condición que necesita reconocer el hombre? Que está muerto, que está separado, que está bajo condenación y que no hay justo ni aun uno. Esto nos revela un medio. ¿Nos revela un qué? Un medio. Yo creo que hoy nosotros estemos centrados en lo que es la enseñanza, porque esto es el corazón del Evangelio, ¿cierto? Y eso nos genera un medio, y el medio que genera es otorgado por Dios, y Dios lo llama, en Efesios capítulo 2, versículo 8, lo llama el don, ¿cierto? Lo llama como un don que Dios otorga, y es la ¿qué? La fe. ¿Es la qué? La fe. La fe es don de Dios, y Dios otorga ese medio que es la fe, pero la fe puesta en qué, o manifestada en qué, en la obra de Cristo. ¿Por qué la obra de Cristo? Porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario lo que va a terminar es revelando la justicia de Dios. Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Y si todo el mundo y toda la humanidad está bajo condenación y muerte, ¿cierto? Merece un pago, ¿cierto? Legalmente merece una ¿qué? Un pago, merece, ¿cierto? Que haya un juicio, merece que se revele el juicio que Dios ha decretado por causa del pecado. Y ese juicio tenía que ser revelado, ese juicio tenía que ser manifestado, más bien es la palabra. Tenía que ser derramado, y ese juicio consistía en que la ira de Dios fuese derramada. Y la justicia, precisamente la justicia, hace que Dios revelara la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte, ¿cierto? Pero aunque la paga del pecado es la muerte, hermanos, escuchemos esto, aunque la paga del pecado es muerte, la justicia de Dios se revela en que Él pone un sustituto para que reciba esa paga, y esa paga del pecado, que es la muerte, ahora pagada por ese sustituto, nos otorgue a nosotros vida en abundancia, ¿cierto? Nos otorgue vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, y que vino a darnos vida. Juan 10:10, que dice: el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida, ¿y vida en qué? En abundancia. Entonces la venida de Cristo no solamente es para que nosotros sepamos, y es importante esto, saber, ¿cierto?, que el Señor vino a darnos vida, vino a morir por nuestros pecados, pero también es importante que entendamos que el Señor vino también a satisfacer la justicia de Dios. A satisfacer la justicia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Y si Él es justo, tenía que traer el pago sobre el pecado. El pecado merecía una condena, ¿cierto? El pecado fue condenado. La Escritura dice que el pecado fue condenado. Cristo murió por nuestro pecado y condenó, ¿cierto?, el pecado. Le quitó el derecho legal que tenía el enemigo, que tenía Satanás, que tenía los principados, y lo clavó ¿dónde? En la cruz del Calvario. Todo lo que nos será contrario. Entonces miramos estos versículos, estos primeros versículos, y nos vamos a dar cuenta que Pablo está viendo, los versículos anteriores, está trayendo condena, una condenación a toda la raza humana. La justicia personal e infinita de Dios se revela por el hecho. ¿Por qué se revela la justicia de Dios? Por el hecho de que ningún ser humano
solamente con excepción de Cristo, ¿cierto? Porque Cristo fue encarnado y habitó entre nosotros como hombre, ¿cierto? 100% hombre. Y entonces toda la raza humana, a excepción de Cristo, estaban ¿qué? No ha podido, no podía, no iba a poder cumplir la norma divina según sus propios méritos. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo, estos versículos anteriores, está diciendo que por el mérito humano, por las obras de cada uno de nosotros, nadie ha podido, nunca pudo, ni ha podido, ni podrá justificarse delante de Dios. No puede satisfacer la justicia divina. Uno, porque no tiene obras de justicia, porque las obras de justicia nuestras, la Biblia las revela como trapos de inmundicia. O sea, la obra más justa que usted y yo podamos considerar que tenemos delante de Dios en nuestra naturaleza caída son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Todos estamos condenados. Entonces nadie podía satisfacer la justicia de Dios. Por eso, solamente la obra de Cristo y el sacrificio de Cristo pudo satisfacer la justicia de Dios. Entonces, mis hermanos, la justificación no es otra cosa que la declaración legal de que alguien es justo como resultado de que Dios le aplica al creyente la justicia de Cristo, provista solamente por gracia, no por obras. Y es lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 2. Usted también lo va a estudiar en su casa. O sea, el hombre no puede ser justificado por sus propias obras. La justicia de Dios, la justificación, es la declaración legal. ¿La declaración qué? Donde yo puedo ser justificado de forma legal delante de Dios, pero no como resultado de mis obras, sino como el resultado de la justicia de Cristo. Porque Cristo sí satisfizo la justicia de Dios. Él cumplió no solamente, y escuche bien esto, Él no solamente vino del cielo a la tierra para pagar el precio por nuestro pecado. Él vino también a vivir de acuerdo a la justicia de Dios mientras estuvo en la tierra. Por eso la Biblia revela que Él no pecó, que Él fue tentado en todo, pero no hubo ¿qué? No se halló pecado en Él. No se halló cuando fue presentado ante los principales sacerdotes y ante todo. ¿Qué es lo que declara la Biblia? Que no se halló pecado en Él. ¿Qué decían los sacerdotes y todos ellos? No hallamos ninguna causa de muerte en este hombre. Sin embargo, Él fue crucificado. Y fue crucificado y fue muerto como un ¿qué? Como un pecador. ¿Y sabe qué? Como el peor de los pecadores. Y Él no tuvo ningún pecado. Y esa obra, digámoslo así, de la justicia de Cristo es la que se aplica ahora al creyente. Es la que se nos aplica a nosotros y es provista por Dios, y es la que se puede apropiar a nosotros. Es de la cual nosotros nos podemos apropiar. Pero para poderme apropiar de esa justicia, no basta solamente con saber que Cristo vino a morir en la cruz. No basta con saber que Él pagó el precio por el pecado, sino que ahora yo tengo que creer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que creer. Y mi justificación ya no viene a ser por obras, sino por la convicción de que el Señor pudo pagar el precio de mi deuda. Y eso es la justificación. Entonces, para esto, hermanos, necesitamos reconocer 3 puntos importantes. Y el primer punto es que yo debo tener conocimiento. Hay una noticia, hay un plan. El plan está siendo manifestado. ¿Cómo fue manifestado? Cristo vino a predicar el evangelio del reino de los cielos, que había sido anunciado ¿desde dónde? Pablo está diciendo que fue anunciado primero por ¿quiénes? Por Moisés y los profetas, dando a entender que todo el Antiguo Testamento también estaba anunciando que la justificación del hombre es por medio de la fe. Y que esa justificación nace como promesa e inmediatamente el pecado entra a la humanidad. Cuando Adán y Eva pecan, enseguida la gracia de Dios es manifestada. ¿Cómo? En que ellos no mueren inmediatamente, sino que el Señor le da una promesa. ¿Cuál es la promesa que le da? Le dice que hay enemistad entre ¿quién? Entre la mujer y la serpiente, ¿cierto? Entre la simiente de una y la simiente del otro. Ahí está la simiente de la mujer, que venía a ser ¿qué? Quien destruiría el pecado.
quien destruiría a Satanás. ¿Le aplastaría qué? La cabeza. Y de ahí en adelante, pues nosotros vemos el plan de redención que era y que fue manifestado. De hecho, en el antiguo pacto, aunque había la ley y las obras de la ley estaban manifiestas para que se hicieran, todos y cada uno de los antiguos fueron justificados por medio de la fe. Y está lo que es ese primer punto: el evangelio tiene que ser predicado. Amén. Y en estos tres aspectos, el primero es que el evangelio tiene que ser dado a conocer. No puede haber justificación de acuerdo a obras si el evangelio no es predicado, porque el evangelio produce un conocimiento de qué es lo que es la gracia de Dios y cuál es el plan de salvación. Lo otro es que eso tiene que ascender o tiene que trascender en nuestras vidas. Tiene que haber un reconocimiento de cuál es el medio por el cual yo puedo ser justificado. Y ese medio no es ningún otro, solamente Cristo. Cristo fue el que murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Él pagó el precio de nuestra deuda. Él fue el sustituto. Él fue el que pudo satisfacer la justicia de Dios, no solo porque era justo y sin pecado, sino porque era el único que podía soportar la ira de Dios. Ninguno de nosotros vemos vestigios, pequeños vestigios del pecado, de la consecuencia del pecado, ¿cierto? Y yo creo que cuando nosotros hemos pecado, hemos visto las consecuencias del pecado, porque el pecado trae consecuencias. ¿Cuánto lo creen? Trae consecuencias y trae una consecuencia. Y lo primero que pasa cuando una persona peca, ya reconociendo la justicia de Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se siente? Separado. ¿Qué sintió David? ¿Cómo se sintió David? Que su interior, ¿qué? Se carcomía por dentro. Mientras él cayó, mientras él no reconoció su pecado, él se carcomía por dentro. Tenía una condición de qué, y decía: Señor, no me eches delante de ti, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Una separación total. Y eso yo creo que es la peor, por así decirlo, la peor sensación que un creyente puede soportar es eso, que puede experimentar, es eso. Sentirse lejos y separado de Dios. Sentirse que después que tú has disfrutado y has visto la manifestación de la gracia, ahora te sientes separado. ¿Y qué es lo que pasa ahí? El pecado empieza a revelar precisamente la consecuencia o lo grande que es estar bajo la ira de Dios. Hermano, no hay nada más tremendo que para el hombre que estar bajo la ira de Dios. Y ¿sabe qué es lo peor? Que todo aquel que no se ha acercado bajo el conocimiento de oír el evangelio y ascender a esa obra de Cristo, ¿cierto?, está bajo la ira de Dios. Pero precisamente el tercer aspecto es la fe. Y la fe es el medio que Dios ha otorgado para que tu corazón tenga un convencimiento de tu pecado y ahora entiendas que necesitas un Salvador y que necesitas a alguien que ya se presentó como sustituto delante del Padre y que ahora te está ofreciendo la salvación de manera gratuita y que solamente tienes que creer en Él. Y eso es una respuesta del hombre. La salvación es del Señor. ¿Cuántos creen así? Pero el Señor ha revelado su salvación a través de la predicación del evangelio. El hombre debe reconocer que Cristo murió por el pecado de la humanidad, que murió de una forma más personal, que murió por mí, que murió por ti. Pero ahora que tú tienes ese conocimiento y ahora que tienes esa realidad expuesta por el evangelio en tu vida, ¿qué haces? ¿Cómo vas a responder? Pues eso es lo que es el último aspecto de la salvación por fe. Necesitas rendir tu corazón. Necesitas, puesto que has oído el evangelio, no ser rebelde. Necesitas, puesto que has oído el evangelio, venir a los pies de Cristo, no justificándote, diciendo que el pecado te controla y te domina, porque no hay veracidad en eso si tú quieres realmente o si reconoces realmente que Cristo venció el pecado. Porque tu pecado no es mayor que la obra de Cristo. Tu pecado, el pecado no pudo, ni la muerte pudo con el Señor de la justicia, con el Señor que vino a satisfacer la justicia. Entonces, en ese sentido, cuando yo oigo el evangelio, estoy adquiriendo un conocimiento,
Cuando yo veo la obra de Cristo, estoy ascendiendo a que Él es el único medio. Pero necesito yo creer, acercarme por fe, rogarle al Señor que me dé el medio, que es un don dado por Él en mi interior, para que yo responda de manera correcta al Evangelio. El Señor no quiere que te pierdas. ¿Cuántos saben que el Señor no quiere que ninguno se pierda? ¿Cierto? Él quiere que todos, ¿qué? Vengan al arrepentimiento. Y que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Tu pecado no puede ser controlado por ti mismo. Tu pecado no puede ser satisfecho por ti mismo delante de Dios. Tu pecado no puede ser eliminado por ti mismo, por tus propias obras o por tu propia decisión. Si esto es así, lo único que tienes que hacer es venir en fe y rendirte a los pies del Señor. Porque Él venció el pecado, ¿cierto? Porque Él pagó el precio. Y Él quiere imputarnos esa justicia que fue manifiesta, ¿cierto? ¿Qué pudo? ¿Pudo el pecado con Cristo? ¿Pudo Satanás con Cristo? En su tentación como vida. Recuerda que Él no solo vino a morir. Él no, si la justificación por la sola fe, hermano, que es una de las 5 solas del Evangelio, si la justificación por la sola fe fuera solo el hecho de que Cristo vino a morir, Cristo hubiera venido del cielo a la cruz y muere y listo. Pero Él vino a tener una vida como la nuestra, ¿cierto? Él vino a vivir como uno de nosotros, a mostrar o a satisfacer en su vida. Cristo no solo murió por nuestros pecados, escucha esto, Él vivió por nosotros. Amén. Él vivió para Dios. Él no solo murió por nosotros, sino que vivió por nosotros, porque nosotros en la vida, o de acuerdo a los antiguos, tampoco en su vida pudieron glorificar a Dios. No lo pudieron glorificar. Ninguno de ellos, ni siquiera de acuerdo a la ley, pudo decir que pudo actuar de acuerdo a lo que Dios esperaba. Pero Cristo sí. ¿Cuántos dicen amén? Cristo sí. Deuteronomio 28 dice que si lo que Dios le prescribió al pueblo de Israel a través de Moisés era que si andaban en todos los mandamientos de la ley, todas las cosas les iban a ir bien, iban a ser benditos en la casa, en la ciudad, en donde fueran. Todo lo que ellos tenían y hacían iba a ser bendito y prosperado. Pero si no hacían estas cosas, ¿qué era lo que iba a venir? La maldición. La pregunta es, ¿estaban bajo maldición? ¿Por qué? Porque nadie pudo cumplir esto a cabalidad. Estaban bajo maldición. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que Cristo vino a romper, o vino a pagar el precio de la maldición del pecado y de la ley. Por eso vivió. Él vivió como justo delante de Dios para otorgarnos las promesas de Deuteronomio capítulo 28. Ahora nosotros somos benditos. ¿Estamos en bendición o estamos bajo maldición? Estamos bajo bendición. ¿Por qué? Porque Él se hizo maldición por nosotros. El justo, nuevamente vamos, el justo, y eso es lo que el Señor está diciendo. Y esta gracia, esta justificación solamente nos puede ser apropiada cuando creemos. Entonces esos 3 aspectos, que quede claro: yo puedo ser justificado cuando tengo conocimiento, es decir, cuando oigo el Evangelio. Segundo, cuando yo entiendo que hay un medio, y ese medio es lo que yo debo ascender, el ascensus, que es el reconocimiento de que Cristo es el único medio. Y la fe, la fiducia, la fe es lo que yo necesito poner delante, responder de manera correcta, creyendo de manera personal que ese sacrificio que Cristo hizo, donde pagó el precio por el pecado, venciendo la maldición del pecado y de la ley, fue por mí. Y que es el único medio por el cual yo puedo ser justificado. Hermano, no dejemos engañar. El hombre, el mundo piensa, hace entender que nosotros podemos ser justificados por lo que hacemos. Pero no hay nada bueno en lo que hacemos. Pero sí es importante reconocer, y lo vamos a mirar un poco más adelante, sí es importante reconocer que si yo soy justificado delante de Dios, la justicia de Dios ahora me ha sido implantada. Y ahora yo soy ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y como yo soy templo del Espíritu Santo, en mi vida se deben revelar o se deben evidenciar las obras de ¿qué? Del pecado
o la obra de justicia? Las obras de la justicia de Dios. Entonces, si miramos, hermanos, el versículo 21, Pablo está diciendo algo interesante y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada. O sea, la ley estaba testificando ¿qué? La justicia. ¿La ley de quién estaba testificando? De Cristo. Testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, la ley y los profetas hablaban ¿de quién? De Cristo. Y si hablaban de Cristo, estaban hablando de la ¿qué? De la justificación. Hermanos, en el Antiguo Testamento, todos los tipos y las sombras de Cristo apuntaban en que el sacrificio levítico, ¿qué era? Había un ¿qué? Un sustituto, ¿cierto? Debía ser sacrificado un cordero, el macho cabrío, y sobre uno era echado la culpa y el otro era el medio que era el satisfactorio para el Señor. Pero los israelitas o el pueblo judío no lo tomó como el tipo o como la sombra real de que eso estaba satisfaciendo la justicia de Dios y estaba expiando nuestro pecado, sino que lo tomaron de manera religiosa. Quizás de manera que pensando que era la obra lo que iba en ese momento a justificar delante de Dios. No era la obra, era el sacrificio de Cristo. Por eso Juan, ¿cierto? En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita ¿el qué? ¿El pecado de quién? Del mundo. El sustituto, el único Cordero que iba a satisfacer toda la justicia de Dios y sobre quien iba a caer la ira de Dios. La ira de Dios, que ¿quién la merecía? ¿Él o que la merecíamos nosotros? Nosotros, pero el Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido maravilloso en otorgarnos gracia cuando nosotros merecíamos castigo. No nos dio lo que merecemos. El Señor nos dio lo que no merecemos. Y eso es la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, con estas palabras, hermano, Pablo hace un marcado contraste con lo antes visto. Él está diciendo, según las obras de la ley, nadie puede ser justificado delante de Dios. Y hace un contraste y está diciendo, ahora el ser humano no puede ser justificado por las obras de la ley y no puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Ahora, aparte de la ley, Pablo hace la declaración, aparte de la ley, en el versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, la ley que era, la ley que vino a hacer, a testificar. La ley vino a testificar ¿de quién? De Cristo, de la justicia de Dios. Pero la ley no otorgaba la justicia. Ahora, aparte de esa ley que vino a testificar la justicia, ahora lo que se ha manifestado, lo que ha sucedido es que se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Levante la mano conmigo y diga Jesucristo. Hermano, no hay otro medio. No hay nadie que te pueda redimir. No hay otro medio que te pueda hacer justo delante de Dios. Solo Cristo. Y somos justificados por la fe, es decir, la convicción de que Cristo fue a la cruz en mi lugar. Cristo vivió aquí en la tierra como yo no podía vivir delante de Dios, y además de eso fue a la cruz en mi lugar para decirle al Padre, yo pagué la deuda por ellos. Ellos solamente tienen que creer en que esa obra fue completa y perfecta. Y eso me justifica. ¿Sabes lo maravilloso que es eso? Cuando yo creo y cuando yo tengo esa fe verdadera, la fe verdadera, entonces la justicia de Cristo me es traspuesta, me es aplicada. Yo no puedo hacer nada para ser justo delante de Dios, porque mis obras, ¿cómo son? Malas. Pero ahora esa justicia me es imputada, y por esa justicia de otro, ahora yo soy declarado justo, aunque todavía tengo vestigios de pecado. Pero ya Dios no me ve con esos vestigios de pecado. Ahora Dios me ve como justo. ¿Cómo me ve Dios? Y si Él me ve como justo, ¿cómo me debo conducir yo si he sido justificado por la gracia?
en justicia. ¿Y cómo se revela la justicia de un creyente? Andando en santidad, andando en las obras que Dios preparó de antemano. Hermanos, no puede ser que tú digas o que yo diga que hemos sido justificados por las obras o por la gracia de Cristo, por la obra de Cristo, y que hemos sido justificados por fe, que la justicia de Cristo se me ha imputado y que yo soy justificado delante de Dios, pero ando en obras que no son de justicia. Y ando en las obras que Dios no ha preparado y que Dios no ha otorgado, sino que ando en mis propias obras y en mis propios deseos. Es decir, si sigo caminando en el pecado, tengo que tener un punto de partida claro. Y es que necesito ser salvo. Necesito acercarme a Dios en arrepentimiento y fe correcta. Y si yo hago esto, hermanos, el Señor, que es el autor de la salvación, eso es lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Quién lo tiene por ahí? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Que dice que Cristo, que el Señor, es el autor y consumador de la ¿qué? De la fe. No hay otro medio. Esa palabra fe no es el término que yo puedo decir, es lo que yo puedo creer. Yo tengo que, es mi capacidad humana de creer. No, ni siquiera la fe es producto de nosotros, porque eso sería obra. Si yo digo que la fe es producto mío como tal, entonces yo puedo generar fe. Y si yo puedo generar fe, eso es una obra. Entonces ya no sería por gracia, sino que la fe que yo estoy teniendo en mí mismo es una obra. Entonces yo no soy salvo por la fe en sentido de que es otorgada solamente por la gracia de Dios, sino que la fe en mí, una obra. Necesito una obra. Es lo que dice Roma. El catolicismo romano dice eso, que yo debo acercarme con esa fe, que yo tengo que levantarme en fe, que yo tengo que producir fe en mí mismo. Eso es obra. Y si yo puedo hacer eso, entonces también puedo hacer todas las otras obras lejos de Dios. Y Dios me tiene que dar el pago. ¿Y cuál es el pago? Tiene que declararme justo, porque yo no necesito creer en Cristo. Yo pude solo hacer lo que Él me demanda. Eso no es un resultado que la Biblia muestra. El hombre no puede hacer nada bajo sus propios méritos para agradar a Dios. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía a toda la verdad. Ahora, lo que sí tengo que hacer es responder en fe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque el autor y el consumador de la fe no soy yo. El autor y consumador de la fe es Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él como creador otorgó el plan de salvación, pero Él también como nuestro redentor vino a vivir y a morir por nosotros. Él consumó la obra de la salvación. En Él empezó y en Él terminó. ¿Y qué tengo que hacer? Creer, acercarme a eso, mis hermanos. Entonces Pablo agrega que este hecho es testificado por la ley y por los profetas. ¿Cuál hecho? El hecho de la justificación por fe. Abraham y todos los antiguos fueron salvos o justificados delante de Dios, no por las obras que hicieron. Ellos fueron justificados por la fe. Si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 11, después de la definición de lo que es la fe, el autor de Hebreos empieza a dar un testimonio de la forma en la que todos estos héroes, por así llamarlos, de la fe, fueron justificados. Él empieza a dar, ¿cierto? Por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Lot, y cada uno de ellos fueron ¿qué? Justos delante de Dios. Lo que vemos es que cada uno de ellos, después de manifestar esa fe, también obraron o también anduvieron en obras de justicia. Y Pablo lo está diciendo aquí. Nosotros miramos todo el capítulo 3, desde el versículo 21 hasta Romanos capítulo 5, versículo 21. Todo lo que Pablo explica para poder aclarar lo que es la justificación por fe. Y eso nos lleva a nosotros a tener una vida en gratitud, dándole gloria y honra a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Todos los días yo me debo levantar en gratitud, porque no hice nada para salvarme.
Él lo hizo todo, pero yo debo responder con gratitud, en adoración, gloria, obediencia y santidad a esa maravillosa obra que el Señor hizo por mí. Entonces, en ese sentido, la santidad en mí se vuelve conciencial. Yo soy consciente, no de que tengo que hacer algo para salvarme o para sostener mi salvación. No, sino que yo debo vivir una vida en gratitud y amor, porque aquel que me salvó vive en mí para que yo sea santo como Él es santo. Y la santidad entonces se convierte en un estilo de vida y no en una obra de resultado o en una obra para impedir que algo malo me acontezca a mí. Todo lo bueno fue manifestado en Dios. Amén. Y todo lo bueno fue manifestado en Cristo. Cristo vivió justa, santa y piadosamente mientras estuvo en la tierra. Pero también toda la justicia de Dios por mi pecado también fue pagada por Él en la cruz. Cristo cargó todos mis pecados. Todos mis pecados fueron pagados por Cristo. Y Él ahora, por medio de la fe que Él mismo genera, de acuerdo a Efesios capítulo 2, en mí me hace justo. Me hace ser su hijo. Ahora, después de ser su enemigo, yo puedo clamar Abba Padre. ¿No es eso una buena noticia? ¿No es eso algo motivo para deleitarnos? Que estando yo bajo la ira, que estando yo sometido y dominado por el pecado, ahora Cristo rompió el acta de los decretos, Cristo rompió las cadenas del pecado y me hizo libre, y ahora yo soy llamado su hijo, no haciendo nada bueno, sino por el contrario, habiendo recibido todo lo bueno de parte de Dios, para que ahora yo ande en justicia, para que ahora yo viva en fe. Hermano, el justo vive por fe. Y ese sentido de que el justo vive por fe no significa que el justo vive creyendo las promesas materiales de Dios. El hecho, lo que la Escritura dice cuando dice que el justo vive por fe, es que el justo vive alineado a la justicia que le ha sido imputada. Y ahora vive una vida consagrada al Dios que lo salvó. Amén. Al Dios que lo salvó. Y eso nos debe motivar, hermano, que si tú no eres creyente, hoy tienes la noticia de que aunque eres pecador y que si no eres creyente, estás bajo la ira de Dios, pero tienes el medio, hoy estás escuchando conocimiento, el evangelio es predicado, Cristo es ascendido, tú ves a Cristo como el único medio de salvación. Ahora cree. Ahora acércate a Dios en arrepentimiento y fe. No mires la grandeza de tu pecado, más bien mira la grandeza de la misericordia y gracia de Dios que murió por ti en la cruz. Y que hoy está diciendo que tú puedes ser levantado, que tú puedes ser libertado de la esclavitud de ese pecado y venir al Señor y ser libre y disfrutar de la verdadera paz y el verdadero gozo que solo otorga Dios por su misma gracia y por su misma misericordia, la cual hoy podemos disfrutar como creyentes, para vivir una vida ¿qué? Piadosa, para vivir una vida ¿cómo? Una vida que honre y que glorifique a Dios, porque el pecado no glorifica a Dios, hermano. El pecado, ¿qué es lo que hace? Nos separa de Dios y nos mantiene ¿cómo? O mantiene al hombre, nos mantiene lejos de Dios y lo mantiene ¿qué? Bajo maldición, esclavizado, oprimido. La vida del pecador es una vida sin sentido, hermano, porque no sabe o no ha disfrutado, no sabe qué es disfrutar de la verdadera paz y el verdadero gozo. Porque la verdadera paz y el verdadero gozo no lo dan, hermanos, el placer del mundo. La verdadera paz y el verdadero gozo lo otorga Cristo morando en el corazón del hombre. Usted puede decir que tiene verdadero gozo y paz cuando usted es hijo de Dios. Ha experimentado el verdadero amor, ha experimentado el verdadero gozo cuando Cristo está en usted. Y eso es indescriptible. Eso sobrepasa todo entendimiento. El hombre pecador cree que las mujeres, que el trago, que la prostitución, que la pornografía, que toda práctica de pecado es lo que lo satisface y lo llena. Pero luego vuelves a tener la misma sed y la misma hambre. Pero el Cristo dijo que el agua que Él nos da, ¿cierto?, satisface nuestra sed y no volveremos a tener sed jamás.
eso no significa que no vas a pasar por dificultades. Lo que pasa es que en medio de la dificultad hay una esperanza que te permite tener un gozo y una esperanza sobre todas las circunstancias que ahora tienes. Hermano, si eres creyente, esto es el mayor deleite que podemos tener como creyentes. Cristo nos ha justificado. Hemos tenido fe y esa fe nos ha declarado justos delante de Dios. No hay otro medio. Ese es el corazón del evangelio, la justificación por fe, porque eso me permite realmente vivir una vida agradecida con Dios todos los días cuando yo me levanto. Agradezco porque yo vivo, porque el Señor vive. Yo puedo ser hijo de Dios porque Cristo me compró con sangre, con precio de sangre. Yo puedo estar exento de la maldición del pecado y de la ley porque Cristo pagó el precio por mí, hermano. Eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa expiación, hermano, de la justicia de Dios, esa explicación de la justicia de Dios provista, de esa justicia provista, lo habla Pablo ahí en el versículo 21. Él está diciendo, él está asegurando que la ley y los profetas, ¿qué hicieron? Testificaron de Cristo. Y que los antiguos, como nosotros, fueron justificados no por las obras de la ley, ni por las obras de justicia propia, sino por las obras de justicia de Cristo. Amén. Él fue el único que pudo hacer. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender que la justicia de Dios, ¿cierto?, es por medio de la ¿qué? De la fe. No por medio de las obras. Hermano, cuando usted cree que su justicia es por medio de las obras, usted siempre vive, como dijo Martín Lutero, vive siempre en un estado continuo ¿de qué? De depresión. Porque cada día te das cuenta de que en tus propias obras tú no puedes agradar a Dios. Porque si piensas que las obras solamente son lo que haces, déjame decirte que estás equivocado. Las obras de pecado no son la práctica como tal. La práctica es el resultado de la obra de pecado que está primero orquestada ¿dónde? En nuestro interior. Y Jesús dijo que ¿de dónde sale el pecado? ¿De dónde sale? De nuestro corazón, de nuestro interior. Entonces, en ese sentido, si tú crees que puedes ser justificado, pueda que tú no actúes y no practiques, pero interiormente tú estás controlado por el mal. Pero Cristo nos liberó del mal. Cuando Él entra a tu corazón, ya eres ¿qué? Libre. Y Él dijo que esa es la verdadera libertad. ¿Cuántos lo creen? La verdadera libertad del hombre es Cristo. La verdadera libertad del hombre es el conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Qué es la verdad? Su palabra. ¿Qué es la verdad? El plan que Dios ha orquestado. Y eso es lo que el Señor, no es por obras, hermanos. Las obras de nosotros cada día nos revelan la maldad que hay en nuestro corazón, que heredamos, ¿desde dónde? Desde el primer pecado. Pero ahora dice la palabra de Dios que los que hemos creído en Él hemos nacido ¿de qué? De nuevo. Hay una nueva naturaleza. ¿Y sabe qué es lo que declara la Escritura? Que si ahora estás en Cristo y eres justificado, hermanos, dice que si estamos en Cristo somos ¿nueva qué? ¿Qué pasó con las cosas viejas? Dios declara a través de su palabra que esas cosas viejas pasaron. Y no pasaron en un hecho de que tú las olvidas. Pasaron en el hecho de que Dios las borró de tu vida y de mi vida. ¿A través de quién? De Cristo. Él las borró de cada uno de nosotros. Y ahora cada uno de nosotros podemos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora soy hijo de Dios, no engendrado de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino engendrado ¿de quién? De Dios. Nicodemo, si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que ¿qué? Nacer de nuevo. Y no es por obras. Señor, ¿puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer? ¿Cómo es eso? No es tus obras. Si tú naces de otra vez del vientre de tu madre, vas a nacer bajo condenación y muerte todavía. Tú necesitas trascender en el conocimiento. Necesitas creer en que Cristo, en que el Señor vino como maestro, pero no solo como maestro para cumplir toda la ley y los profetas, sino también que vino como sustituto. Él fue a la cruz, no como el cordero del pacto levítico.
Él fue a la cruz como el Cordero de Dios que quitó el pecado una vez y para siempre. Último sacrificio, único sacrificio total. Por eso Él, cuando estaba en la cruz, su última palabra, ¿cuál fue? Consumado es. ¿Consumado qué? Tu salvación ha sido terminada, hermano. Eso es maravilloso. Y eso es lo que es la justificación por fe. Entonces, en el versículo 23, Pablo explicó, ¿cierto?, que no hay diferencia entre los seres humanos. Todos pecaron. ¿Todos qué? Pero debido a que la raza humana está inmersa en el pecado con Adán, todos, sean judíos o gentiles, son pecadores. ¿Cuántos son pecadores? Y bajo esa condición es imposible decir que existe diferencia entre los privilegios entre los judíos y los gentiles. Los judíos no podían jactarse y decir, no, somos mejores. Nosotros sí tenemos la ley de Dios. Pablo les condena. Entonces, no tan solo pecaron, sino que también estaban como destituidos los judíos. He acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y si todos están bajo pecado, está diciendo Pablo versículos antes, si todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el simple hecho de ser un pecador impide que por nuestros propios esfuerzos un ser humano pueda alcanzar la gloria de Dios. Si yo, el solo hecho de que Dios me declare como pecador, eso me impide de que yo me pueda acercar a la gloria de Dios, o que yo pueda ser justificado y llegar a la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese versículo 23. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es el esplendor de toda la manifestación de sus atributos. El conjunto de los atributos de Dios componen la gloria de Dios. Y yo estaba, como por mi pecado, estaba impedido. Es imposible que yo bajo mis propias obras me pudiera acercar. Por eso Dios quiere, mis hermanos, que todos compartamos el esplendor de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es predicado el Evangelio. Pero algunos responden positivamente y unos responden negativamente a la predicación del Evangelio. Es decir, unos creen y otros no creen. A los que creen, ¿qué le pasa? Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y a los que no creen, en su pecado morirán. En otras palabras, serán condenados. Bueno, continuarán en la condena, porque por el pecado todos fuimos condenados. Pero aunque ahora estamos condenados, tenemos una salida de la cárcel del pecado. Y esa salida se llama Jesucristo. Y yo me debo acercar en fe. Hermano, esa es la mejor noticia del Evangelio. Eso es lo mejor que una persona pecadora puede escuchar. Y si tú hoy estás bajo esa condición, no cierres tu corazón. Si has oído hoy su voz, como dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Porque el Señor es el que obra a través del Espíritu Santo. Entonces dile, Señor, yo necesito creer el Evangelio porque quiero ser justificado. Ayúdame a entender que estoy muerto en mis delitos y pecados, pero que tú me quieres dar vida juntamente contigo. Por gracia soy salvo. Y esto, cierto, es un don de Dios y no de nosotros. No es capacidad nuestra. Amén. Entonces nosotros, hermanos, Dios quiere que todos, que cada uno de nosotros compartamos el resplandor. Es decir, que lleguemos al carácter de Cristo y que podamos decir que con Cristo juntamente estamos sentados en lugares celestiales. Cristo ascendió al cielo. Cristo está en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no está en derrota. Cristo está ¿cómo? En victoria. Y el creyente no está en derrota. El creyente está en victoria. El creyente, por medio de la fe en Cristo, ahora es libertado de la maldición y está en victoria. La iglesia de Cristo no es una iglesia derrotada. La iglesia de Cristo es una iglesia victoriosa. Y así debes vivir. Como una iglesia que tiene victoria sobre el pecado. Como una iglesia que tiene victoria sobre la maldición. Como una iglesia que tiene victoria sobre sus propios deseos pecaminosos. Y que puede decir, soy santo y vivo porque el Señor vive y porque Él es santo. Y todos los días me levanto con esa visión de lo que realmente soy, no de lo que puedo llegar a ser por lo que hago. Todos los días yo me debo levantar creyendo y con la convicción de que yo soy hijo de Dios. Amén.
Y por lo tanto, si yo considero que soy hijo de Dios, ¿cómo van a ser mis obras? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a desarrollar el día a día? Pensando en cómo agrado al Señor. Pensando en cómo mi vida realmente revela de que he sido justificado. Y es la polémica, y me voy a adelantar un poquito, es la polémica que algunos quieren ver entre Pablo y Santiago, porque Pablo testifica desde el versículo 21 del capítulo 3 hasta el capítulo 5, versículo 21, de que la salvación es por fe, solamente la fe, no hay otra cosa. Pero Santiago va a decir que la fe está muerta si no tiene ¿qué? Obras. Pareciera que dijera que las obras son necesarias para la justificación, pero lo que Santiago está diciendo Santiago está haciendo es confirmando la declaración de Pablo. Santiago está diciendo de que si yo tengo fe, debo estar vivo. ¿Cómo está el que tiene fe en Cristo? El que ha sido justificado, ¿cómo está? ¿Está muerto o está vivo? Y esa fe que está en mí, que es viva, debe ¿qué? Dar resultado de obra. Amén. Entonces yo no puedo decir, y vuelvo a reiterar, que soy justificado y que soy hijo de Dios cuando todavía ando esclavizado del adulterio, cuando ando esclavizado del pecado, llámese lo que sea. Pero si tú tienes un hábito pecaminoso que se te convirtió en un hábito permanente, tú tienes que hacer un examen de tu vida y decir, ¿realmente he sido justificado? Porque si no, tu fe es ¿qué? Muerta. Muéstrame tu fe por las obras y yo te mostraré. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. En otras palabras, tu fe, tú dices que tienes fe. ¿Dónde está el resultado? ¿Cuáles son las obras tuyas? No, yo no veo obras de justicia, entonces no eres justificado. Pero si yo tengo fe y tú estás viendo en mí obras de justicia, tú tienes que decir, ese hombre ha sido restaurado y justificado por el Señor. Esa mujer ha sido restaurada y justificada por el Señor. Entonces el cristianismo no es solamente el hecho de que yo creo que Cristo murió por mí en la cruz, sino es el hecho de que yo entiendo que fui justificado para vivir una vida justa. No de acuerdo a mis obras, porque me sigo equivocando. ¿Cuántos se siguen equivocando acá? Todos los días nos equivocamos, pero vivimos en sentido de la santidad de Dios. Y vivimos en sentido de la justicia de Cristo. Y todos los días reconozco que vivo porque Cristo vive en mí, no porque yo hago algo para vivir. Eso es justicia. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 24, en vista de que el hombre, ¿cierto? En vista del pecado del hombre, ahora Dios viene a intervenir proveyendo ¿qué? Justicia. Y esta justicia la provee Dios y dice, y él habla que la justicia ¿quién es? ¿Quién es la justicia? Jesucristo. Jesucristo es la justicia, ¿cierto? Entonces Pablo está diciendo eso. Entonces está proveyendo esta justicia ¿para que qué? Para que todos los que crean, para que todos los que ¿qué? Si usted tiene un resaltador, un lapicero, encierre esa palabra o subráyela. Para que todos los que crean. Pero crean, hermanos, no simplemente está basado en un conocimiento, sino una convicción y una declaración de fe genuina. ¿Sabe por qué? Porque si fuera solamente creer en el sentido de conocimiento, los demonios también serían salvos. Porque Santiago dice que los demonios creen y que quizás tienen más temor que nosotros. Porque ellos sí conocen la justicia de Dios. Ellos sí saben lo que es la consecuencia real del pecado. Porque ellos no tienen oportunidad de justificarse. Nosotros sí. Porque Cristo se ha manifestado. Amén. Entonces ese crean que Pablo está hablando allí no es simplemente el crean de un conocimiento, es simplemente de un conocimiento externo. No, sino de una convicción interna. Crean, en otras palabras, acepten que solo Cristo es el camino al Padre. Y diga, Señor, yo soy pecador, pero tú eres quien murió por mi pecado. Y no solamente moriste por mi pecado, sino que resucitaste dándome vida eterna, venciendo la muerte que me tenía sometido. Solo el Señor provee justicia. Amén. La justicia divina no tiene precio para la humanidad, pero sí tuvo un precio alto para Cristo. Porque a veces nosotros decimos la salvación es por gracia, es gratuita. Sí, es gratuita para nosotros, pero ¿costó un precio o no costó un precio?
¿Qué precio costó? La propia vida del Señor, ¿cierto? Que la ira de Él fuera derramada y Él la recibiera. Entonces, la redención, la justificación y nuestra salvación es gratuita, es por gracia, pero se nos da gratuitamente sin costo alguno para nosotros, pero un costo absoluto en el Señor. Al Señor le costó nuestra salvación. Hermano, cada vez que como creyente tú quieras pecar, tienes que recordar que todo lo que tú merecías, Cristo lo pagó por ti. Y que el Dios encarnado fue a la cruz, se humilló tanto que fue a la cruz a morir. Y cada vez que nosotros seamos tentados a pecar, hermanos, cada vez que nosotros seamos tentados a vivir una vida sin reverencia a nuestro Dios, sin honra a nuestro Dios, sin querer glorificar a nuestro Dios, debes pensar, Cristo pagó el precio. Porque si tú no piensas así, tienes que hacerte un examen espiritual. Y tienes que decir, ¿realmente soy cristiano? El Señor desea que compartamos nuestra vida al lado de Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Cristo vino a darnos salvación gratuitamente. Por eso la ira de Dios cayó sobre Él y la gracia se manifestó de forma gratuita. ¿En cómo? En la redención. La base de la justificación es la redención en Cristo Jesús. ¿Y qué es la redención? ¿Fuimos qué? Fuimos redimidos. ¿Qué quiere decir redimidos? Que estábamos muertos, separados, pero ahora fuimos ¿qué? Trasladados de muerte a vida. Tenemos vida eterna. La muerte de Cristo es el sacrificio final que satisfizo completamente las exigencias de Dios en contra del pecado. La pregunta es, ¿los antiguos intentaron hacer cosas para satisfacer la justicia de Dios? Sí, ellos intentaron practicar la ley. ¿Hacían sacrificios? ¿Sí hacían sacrificios? Sí hacían sacrificios, ¿cierto? Se cohibían de mezclarse con otros pueblos, aunque finalmente lo hicieron. Pero ellos intentaron bajo sus propias obras hacerlo. El sacrificio de Cristo, el sacrificio propiciatorio de Cristo fue el sacrificio final que pudo completamente satisfacer las exigencias de Dios contra el pecado, protegiéndote a ti y a mí de la ira de Dios, o protegiendo de la ira de Dios a los que creen, a todo el que cree. Hermano, si tú has creído ya no estás bajo la ira de Dios. Ahora estás bajo ¿qué? Su gracia. Ahora estás bajo los beneficios de Dios. Ahora eres hijo y puedes clamar a Abba Padre. Y sabe que lo más importante, que Dios cuida de nosotros, sus hijos. Es nuestro Dios y proveedor, ¿cierto? Cristo es el sacrificio de propiciatorio por el pecado. Fue presentado allí, ¿cierto? Fue expuesto, fue dado a conocer a través de la predicación del Evangelio. Entonces, en contraste con ¿qué? Con el propiciatorio del Antiguo Testamento o del culto que estaba antes oculto. El misterio fue revelado. Antes era un misterio, ¿por qué? Porque estaba escondido ¿en dónde? En sombras. Pero ahora el misterio fue revelado, ¿por qué? Porque ya Cristo vino. Antes estaba oculto el misterio. ¿Oculto en qué? En las obras de la ley, en los tipos de Cristo. Estaba oculto, pero Cristo vino y ahora el misterio fue ¿qué? Revelado. Cristo ha sido dado a conocer. ¿Cuántos lo creen así? Cristo fue dado a conocer. Es la obra de Cristo la que llega a nosotros. Es su obra. Esta obra de Cristo se apropia por medio de la fe en su sangre. Ya no es la sangre del macho cabrío que era rociada ¿dónde? En el antiguo pacto levítico. Ahora es la sangre del propio Hijo de Dios como Cordero. Por eso se llama nuevo pacto. Por eso cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué es lo que decimos? ¿Esta es la sangre de qué? ¿Del nuevo qué? La sangre del primer pacto era el primogénito no murió, ¿por qué? Porque hubo un sustituto. ¿Cuál era el sustituto? El cordero que el Señor mandó que sacrificaran y untaran la sangre, ¿dónde? En los dinteles de la puerta cuando salieron de Egipto. Esa sangre, ese cordero era sustituto. Pero nosotros en la Santa Cena, ¿qué es lo que declaramos? Que esa sangre es la sangre del nuevo pacto.
Es la sangre del Cordero de Dios. Es la sangre del propio Dios encarnado derramada por nosotros. Y eso es lo que recordamos cada vez que hacemos la Santa Cena. ¿Qué es lo que decimos? Esta es la copa del nuevo pacto. ¿En qué? En tu sangre. Todas las veces, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de ¿quién? De Cristo. Todas las veces que realizamos la Santa Cena, estamos recordando que fuimos redimidos por medio de un sacrificio. Y también la Santa Cena, ¿qué nos invita? A examinarnos si estamos en la fe. Pero ahora, ¿debemos esperar la Santa Cena para examinarnos? ¿O será que todos los días debemos examinarnos y vivir una vida centrada en la palabra de Dios? Centrada en el sacrificio de Cristo. Entonces, qué importante, hermanos, el propósito de Dios con la muerte redentora y propiciatoria de Jesucristo era que se le reconociera como justo. Y como el que justifica. Él es el único justo. Y como es el único justo, es el único que justifica. Eso es la justificación por fe. Me ha sido imputada la justicia de Dios. ¿Qué me ha sido imputada? La justicia de Dios. Y la justificación no es por otra cosa, es por la sola fe, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que toda la obra de Cristo, nuestra justificación, la fe es por medio de que nosotros somos unidos a Cristo. Eso es justificarnos. Y que si somos unidos a Cristo, es decir, la justicia de Dios o de Cristo nos fue imputada para que yo sea declarado justo delante del Padre. ¿Cómo mira el Padre al creyente? ¿O cómo nos mira Dios a los creyentes? ¿Como pecadores o como justos? ¿Cómo nos mira? Como justos. ¿Por qué nos mira como justos? ¿Porque hicimos algo para merecer esta justicia? No, nos mira como justos porque Cristo vino y nos hizo justos delante del Padre. Entonces el Padre mira la justicia de Cristo en cada creyente. Y ahora nos dice que somos ¿qué? Justos. Y si somos justos, somos salvos. Y si hemos sido justificados por otra justicia, ¿será que tenemos seguridad en nuestra salvación? ¿Será que tenemos seguridad en nuestra vida por esa justicia de Cristo? El sacrificio de Cristo fue completo. Amén. Pero yo como creyente debo vivir como justificado y no como esclavo del pecado. Amén. Esa es la gran diferencia, porque alguien me va a decir, pastor, entonces si la justicia de Cristo me satisfizo la justicia de Dios y yo soy declarado justo por Cristo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Al contrario, si tú haces lo que tú quieras, no has sido justificado. Esa es la gran diferencia. Pero si has sido justificado, tu único deseo y tu único anhelo es glorificar a Dios porque vives una vida agradecida. Porque la justicia de Dios implica eso. La justicia de Dios vive en nosotros y mora en nosotros a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos glorificar a nuestro Dios. Amén. Entonces la respuesta de Pablo en el versículo 27 y 28 fue no. No hay otra ley. No somos justificados por las obras de la ley. De ninguna manera. O sea, de forma enfática el apóstol Pablo está diciendo, la ley no nos justifica. Nos justifica el objeto de la ley. ¿Y cuál es el objeto de la ley? Cristo. Ahora, sino por la ley de la fe. ¿Cuál es qué es lo que nos justifica? ¿La ley de qué? De la fe. Entonces, no es hacer obras, hermanos. Hacer obras quiere decir que tenemos que cumplir con la ley. Y esa no es la base. Esa base lo que trae es que yo me gloríe. En el capítulo 4, Pablo va a decir que si Abraham hubiese sido justificado por las obras, él tendría de qué gloriarse. Si yo soy justificado por mis propias obras, yo tengo de qué gloriarme. Y eso es lo que pasa con la arrogancia del cristianismo. ¿Cierto? Que como creo que yo sí tengo buenas obras, entonces yo puedo condenar al otro que según mi criterio no tiene buenas obras. Y se basa en la justicia externa y no en la justicia interna. Pero el Señor va a decir, que Pablo va a decir, concluimos, ¿cierto? O sea, contiene la idea de una conclusión definitiva. Pues el hombre es justificado, es declarado justo solo por fe. ¿Cómo es declarado el hombre justo? ¿Solo por qué?
Solo por fe. Eso es lo que concluye Pablo. Pablo está diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero las obras de la ley habían sido demanda para los creyentes. Entonces, si yo no soy justificado por las obras de la ley, ¿quiere decir que yo no debo cumplir las obras de la ley? Sí, pero ahora las obras de la ley lo que quiere decir es que yo las cumplo no por como obras, sino como la ley de la fe. La palabra es la ley que Dios ha otorgado para los creyentes. Es la conducta, la palabra. Usted abre la palabra porque la palabra, cuando usted la lee, es la norma de fe y de conducta del creyente. La palabra de Dios es una norma. ¿Es una qué? Es una ley de conducta y de fe. Me dice cómo me debo conducir por cuanto he creído y cómo debe ser mi conducta de fe. Entonces dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. En otras palabras, Pablo está diciendo, la salvación no es solo para los judíos y no es solo por la ley. La salvación es para todo aquel que cree, otorgada para todo el mundo, pero recibida ¿por quién? Por todo aquel que cree. Entonces no es por obras, sino ¿por qué? Por gracia. Y eso es lo que quiere decir. Entonces, en el versículo 31, luego Pablo dice, que hace una pregunta final y dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Lo que le estamos diciendo, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos. ¿Qué es lo que hace la fe? ¿La fe qué es lo que hace? Confirma la ley, no la excluye, no la invalida. Entonces el propósito de la ley mosaica se cumple ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? Es el plan, confirma un lugar y un plan global de la salvación. Y ese plan global de la salvación es ¿quién? Jesucristo. Guía a un individuo. La ley de Dios, el evangelio, la palabra de Dios, guía al individuo ¿a quién? A Cristo. Lo guía al Señor. Guía ¿para qué? Para que sea ¿qué? Justificado. Entonces Pablo, de forma repetida y de forma clara, él afirma que la salvación es por fe, pero que la fe no invalida las obras de la ley. Somos justificados por fe, pero esa fe es producida por medio de ¿qué? De la predicación del evangelio. Y toda la escritura habla ¿de quién? De Cristo. Cristo es el autor del evangelio. Cristo es el autor de la salvación. Cristo es el autor de la redención del hombre. Cristo, siendo Dios, vino a darnos vida eterna. Vino a darnos la vida abundante. Hermano, eso es una buena noticia. Y cada día nosotros debemos vivir agradecidos, y no solamente agradecidos como creyentes, sino asumiendo la responsabilidad de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas el evangelio, el Señor le otorga al individuo caído, pecador, conocimiento de su condición y de su única salida, que es Cristo. Eso es el evangelio. Entonces el creyente tiene la responsabilidad de ¿qué? De vivir en fe, pero también de predicar el evangelio que produce fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros predicamos y el Señor otorga la salvación. Pero tenemos que predicar el evangelio. La pregunta es, ¿eres creyente? Si eres creyente, entonces debe haber ¿qué? Deseo de proclamar la verdad del evangelio. El creyente debe hacer eso. Entonces, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Porque el evangelio produce ¿qué? Fe. El evangelio produce las buenas noticias de salvación para que el hombre se pueda acercar en fe al Señor y sea justificado delante de Dios. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Y si no eres creyente, hoy el Señor te está dando la oportunidad de que sepas que a través del evangelio puedes obtener fe para ser justificado delante de Dios. No lo mires como un endurecimiento en tu corazón. Al contrario, míralo como la mayor manifestación del amor de Dios, en que siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Eso es el evangelio. Y eso es lo que debe existir en cada uno de nosotros, porque ese es el motivo de la predicación de la palabra de Dios. Dar a conocer de que somos restaurados a través de la fe en Cristo. Para volver ¿a qué? A una verdadera relación con Dios que antes
que antes existió, pero que se rompió y nos separó y que ya no había relación. Por eso Santiago también dice que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué es lo que produce el pecado? Enemistad con Dios. ¿Qué es lo que produce la justicia de Cristo? Restauración de esa amistad. Somos reconciliados. Y hoy yo creo que la invitación es, si no eres creyente, hay un buen punto de partida que tienes que tener claro. Y son los 3 aspectos de la justificación por fe. La noticia, es decir, la buena noticia, el evangelio es predicado, ¿cierto? Ascender, el ascenso, que quiere decir que tú tienes que reconocer que Cristo es el único camino. Y 3, la fiducia o la fe, que es lo que te lleva a ti a creer de manera personal, por una fe salvadora, que el Señor otorga en el corazón de aquel que se acerca a Él, ¿cierto? De aquel que Él desea acercar a Él, para que pueda ser salvo. Pero es necesario que el evangelio sea expuesto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor guía al individuo a la fe en Jesucristo, esa persona que Pablo afirma de que no son las obras de la ley el camino a la salvación, sino que la justicia de Cristo. Y esa justicia de Cristo me otorga fe y me otorga salvación por medio de la fe. ¿Por medio de la qué? De la fe. La fe es el don dado por Dios, y el medio dado por Dios, o el medio por el cual conocemos, la forma por la cual conocemos el medio que Dios ha otorgado para la salvación. Y ese medio es Jesucristo. Amén. Él dejó todo y vino como hombre a vivir y a morir por nuestros pecados, ¿cierto? Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de ¿quién? De Cristo. Cuando estaba Pedro predicando en capítulo 4, versículo 12, estaba ahí ante el concilio que formaron el alboroto porque en el templo, porque había sanado a un paralítico que estaba a la puerta del templo. Todos se levantaron contra él, amotinaron. El Señor dijo, porque no hay otro nombre, les dijo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda haber salvación, sino solamente en Cristo. Y esa salvación a través de Cristo yo la recibo por medio de la fe, cuando creo. Cierra tus ojos ahí donde estás, colócate de pie. Señor, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, autor, Señor, autor de la salvación, autor de la fe, Señor, autor de la única justicia. No había nada que pudiera satisfacer tu justicia, Señor. Por lo tanto, nadie, Señor, nadie podía ser sustituto por nosotros mismos. Tú viniste, tú eres el Señor. Levanta tus manos al Señor. Y dile, me entrego por completo. Y dile, hoy me rindo a ti, Señor.